Cuando se sacrificaba el cordero pascual, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan 2 de ustedes a la ciudad, ahí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro con agua. Síganlo, y donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Él les mostrará en un piso alto, un cuarto amueblado, y listo. Preparen ahí la cena de Pascua. Jesús, sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con su Padre. El diablo se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón, y le había metido la idea de traicionar a Jesús. Sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios. Cuando ya todos se encontraban sentados a la mesa, Jesús se levantó. Se quitó el manto que llevaba encima. Se ató una toalla a la cintura. Puso agua en un recipiente. Y se puso a lavar los pies de sus discípulos, secándolos después con la toalla.
Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le preguntó: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que hago, Pedro. Después lo entenderás. Pero Señor, jamás permitiré que tú me laves. Si no te lavo, no podrás ser de los míos. Entonces, no solo lavarme los pies, sino las manos y la cabeza después. El que está recién bañado no necesita más que los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. dijo: no están limpios todos, porque sabía también quién lo iba a traicionar.
Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse el manto. Se sentó a la mesa y Jesús les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Dicen bien porque lo soy. Sí, yo, siendo su Señor y Maestro, les he lavado los pies. También se tienen unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan como yo he hecho. Porque en verdad les digo que no es mayor el siervo que su Señor, ni el enviado que quien lo envió. Si aprenden esto, serán dichosos y también lo practican. Terminando esto, se colocan sobre la mesa las hierbas amargas, el pan ácimo y el cordero asado y entero. Antes de empezar la cena propiamente dicha, se recordaba la historia de la liberación del pueblo judío de la esclavitud que vivió en Egipto. El más pequeño de la casa, o el joven de menos edad, preguntaba al padre o jefe de familia el significado de toda la ceremonia que se estaba celebrando. Señor, ¿por qué esta noche es distinta de las demás otras noches? Esta noche celebramos la liberación del pueblo judío de la esclavitud que vivía en Egipto. Nuestros padres entraron a la tierra de Egipto con un número reducido y crecieron hasta llegar a ser una nación grande y fuerte. Los egipcios nos perseguían. Nosotros llamábamos al Señor. Él nos oyó y vio nuestros grandes sufrimientos. Él nos sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, aunque todos fuésemos ricos y sabios, sería nuestro deber celebrar año con año la liberación de la esclavitud de Egipto. Maestro, ¿qué significa el cordero que vamos a comer? Este cordero recuerda aquel otro que nuestros padres sacrificaron en Egipto por mandato del Señor. Este es el pan de la miseria que nuestros padres comieron en Egipto. Quien tenga hambre, que se acerque. El que tenga necesidad, que venga y celebre la Pascua con nosotros. Señor, ¿qué significa moror? Moror significa hierba amarga. Comemos moror para recordar cómo los egipcios amargaban la vida de nuestros padres. Conforme está escrito, sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre, haciéndoles amarga la vida, con rudos trabajos de ladrillo y con todas las faenas del campo, obligándoles con dureza a ejecutar todo cuanto se les imponía. Estas hierbas amargas se meten en agua salada, porque esta agua salada simboliza las lágrimas que nuestros padres derramaron en la esclavitud. Maestro, ¿qué significa Pascua? Pascua significa el paso del Señor por el Egipto, matando a los primogénitos de los egipcios, salvando solo a los hijos de los judíos, que tenían marcadas las puertas de sus casas por la sangre del cordero. Por eso se llama Cordero Pascual.
Está escrito: cuando les pregunten sus hijos, ¿qué significa para ustedes este rito?, les responderán: es el recuerdo del Señor que pasó de largo por nuestras casas. Señor, ¿qué significa pan ácimo? Pan ácimo significa pan sin levadura. Esto nos recuerda cómo el día de la salida de Egipto, nuestros padres sacaron la masa del pan sin levadura, porque salieron prontamente. En todas las generaciones, cada uno debe de sentirse como si personalmente saliera de la tierra de Egipto. Conforme está escrito, dirán entonces a sus hijos: esto es nuestro deber, alabar, bendecir y glorificar a quien hizo todas estas cosas en favor de nuestros padres y para nosotros. Él nos ha sacado de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a una gran luz, y de la esclavitud hacia la redención. Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque en verdad les digo que no volveré a celebrar hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó el pan en sus manos y dando gracias a Dios, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: Bendito sea, Señor, Dios del universo, y te damos gracias porque sacaste el pan de la tierra. Toma y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después tomó en sus manos una copa y dando gracias a Dios, Jesús dijo: Bendito seas, Señor, Dios del universo, y te damos gracias porque creaste el producto de la vida. Coman y beban todos de él, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Todos en silencio empezaron a compartir el último trago de vino con el hombre que les había enseñado el verdadero camino de Dios. Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con voz triste y entrecortada: En verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de los discípulos, al que Jesús quería mucho, estaba cenando a su lado, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién estaba hablando. Juan, el discípulo que Jesús quería mucho, se acercó y le preguntó: Señor, ¿quién es? Es uno de los 12 que moja su pan en el mismo plato que yo.
Y tan pronto Judas comió ese pan, Satanás entró en su corazón. Lo que vas a hacer, hazlo. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió el significado de esas palabras. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús quería decirle que comprara algo para los pobres. Una vez que Judas sintió la mirada acusante de todos, salió. Era ya de noche cuando lo hizo. ¡Judas! ¡Judas! ¿Cómo es posible que tú, uno de los discípulos más estimados del Maestro, a quien se le confió el caudal del grupo, sea quien traicione y lo ponga en manos de sus enemigos? Sí, yo voy a ser quien va a traicionar al Maestro. Pero escúchame, Juan, y tal vez tú me comprendas. Él ha quebrantado mi fe y me ha decepcionado. Él nos promete un reino. Y mira lo que nos ha dado. Hambres, miserias, fatigas y privaciones, huyendo de día y de noche como perros vagabundos. En un principio seguí a Jesús porque creí ver en él al libertador, el que daría libertad a nuestro pueblo del poder de Roma. Y a medida que pasaban los meses, empecé a darme cuenta de que Jesús hablaba de un reino por venir, pero no de este mundo. Y en vez de animar al pueblo a unirse a fin de derrocar al César, predicaba que debamos amar a nuestros enemigos, lo cual David jamás hubiera dicho. Entonces tú esperabas poder y riqueza en un reino terrenal y ahora, en aras de tu ambición, traicionas al Maestro. Esto que voy a hacer es para expiar mi grave error. Ahora verán que el Iscariote se sirve para algo. Y sí es conmigo con quien ha pactado el sumo pontífice. De igual a igual. Porque Judas sí cumple lo que promete. Judas, aún es tiempo. Arrepiéntete. Las tinieblas se mueven porque es de noche, y de noche siempre ha sido tu alma. Jesús es el libertador que nuestro pueblo esperaba. No hay reino sin riqueza y gloria sin poder. El reino que Jesús promete no existe. Judas, aún es tiempo. Arrepiéntete. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Aún estaré un poco con ustedes, me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así también les digo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Con eso, todos conocerán que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, no puedes seguirme ahora,
Pedro, me seguirás después. Pero Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Si estoy dispuesto a dar la vida por ti. ¿De veras estás dispuesto a dar la vida por mí? Yo te aseguro que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. No se angustien ustedes. Confíen en Dios y también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuese así, yo no les hubiese dicho que les iba a preparar un lugar. Ustedes saben el camino que lleva hacia donde yo voy. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Maestro, déjanos ver al Padre, con esto nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Yo haré cualquier cosa que mi nombre ustedes pidan. Si me aman, guarden mis mandamientos. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al Padre? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Yo le amaré. Vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que han escuchado no son mías, sino del Padre quien me envió. Jesús ora por sus discípulos y levantando los ojos al cielo dice: Padre mío, la hora ansiada ha llegado ya. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me pediste que hiciera. Habiendo dicho Jesús estas palabras, entró al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos.